vamos a Isaías 54:10, nueva versión internacional. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice, ¿quién dice? Que de ti se compadece. El pacto de Dios me sigue. Y nosotros debemos entender que el pacto de Dios nos va a seguir. Eso me va a llevar a mí a tener una relación más profunda con Dios, a conectarme con Dios y a no servirle a Dios por lo que yo quiero. Yo quiero hablarle varias cosas y yo quiero que usted lo pueda notar y entender lo que Dios hace. Porque usted tiene un pacto de Dios ahora mismo vigente. El enemigo hizo una agenda para destruirte, pero Dios ya tenía un libro que escribe tu historia y que termina bien. Dios no tiene medida. La iglesia te enseñó que Dios tiene medida. Dios no tiene medida. Dios es infinito. Hoy tú puedes estar pobre y mañana ser el millonario más grande. Hoy tú puedes estar atrás y mañana Dios ponerte adelante. Hoy tú puedes tener un récord feo, no poder salir y Dios limpiarte el récord y ponerte por encima del que te condenó. La mentalidad de Dios es diferente a la nuestra. ¿Saben por qué? Pregúnteme por qué. Porque Dios tiene un pacto con nosotros. La gente que tiene un pacto tiene compañía divina. Muchas veces usted cree que usted anda solo. Usted no anda solo. Hay veces que hay lugares que tú entras y tú ves que la gente te mira raro. No es a ti, es luces que está viendo detrás de ti. Es una nube que ve detrás de ti. Es una gloria que ve detrás de ti. Y de repente usted llega a un lugar y usted siente y usted dice, todos te miraron. ¿No le ha pasado a usted? Que usted llega y uno dice, ven acá, seré yo el del oeste. Y usted llega y como que todo el mundo lo miró a usted y a su familia. ¿No le ha pasado? Está lleno, pero todos los ojos se voltearon. No te están viendo a ti. Hay un resplandor de la gloria de Dios que te presenta, que te antecede. Si hay algo poderoso que hay en la Biblia es la palabra pacto. La promesa es hermosa, pero la promesa tiene, escucha bien, unos condimentos que se lo quiero enseñar el miércoles. Pero el pacto, dile al de al lado, agárrate la peluca Tolentino que hoy vinimos con todo. Y yo quiero que usted pueda entender lo que es pacto, porque si no entiende qué es pacto, usted no va a saber la bendición que usted carga. La palabra pacto en hebreo es berit, B-E-R-I-T, pacto. Y significa un acuerdo entre dos partes. Y es importante que usted entienda eso. Así que cuando hay un pacto, hay un acuerdo entre dos. Ahora bien, hay dos tipos de pactos. El primero es el pacto condicional. Hay un pacto condicional. Y este pacto es la acción de Dios. Pero esta depende de que se cumpla contigo. Es la acción de Dios, el condicional. Dios no hace millonario un vago. Usted durmiendo en su casa, Jehová, ábreme una puerta. Y Jehová te dice, ¿cuándo te vas a parar de esa cama? Esos son pactos condicionados. ¿Por qué? Porque operan entre dos. Ahora, está el pacto incondicional. Cuando Dios promete cumplirlo, independientemente de los factores, sea fiel o no tú. El pacto incondicional no depende de lo que tú hagas, depende de Dios. Sea bueno tú, sea malo tú, sea fiel tú, sea fiel yo. Nosotros no estemos bien. El pacto incondicional Dios siempre lo va a cumplir. ¿Cuál es este? Un ejemplo. El hombre pecó, ¿sí o no? Pero como quiera, Él envió a su Hijo a morir por ellos. No contó con nosotros. Y en la Biblia hay unos pactos importantes que hay que conocer. ¿Por qué? Porque al momento de orar, anote intercesores. Usted tiene que saber cuando usted lee dónde hay un pacto. Porque cuando tú lees la Biblia y sabes que lo que estás leyendo hay un pacto, tú lo puedes clamar y tienes que venir al cumplimiento. Yo no sé si yo vine a hablar con alguien hoy. Lo que yo le acabo de leer como base es un pacto. Inmediatamente tú lo lees con fe, se activa el mundo espiritual a favor de lo que a ti te pertenece, porque es un pacto. Y escucha bien, existen 7 pactos conocidos en la Biblia. Lo voy a leer rápido. 7 pactos. Y son importantes que la iglesia lo conozca, porque son pactos que tienen que ver con nosotros. Hay pactos que no tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se supone que todos los varones se circuncidaran. El pacto de circuncisión. Y si usted no era circuncidado, usted no era hijo, usted no estaba dentro de la bendición.
Entonces yo quiero hablarle de estos 7. El primer pacto es el pacto edénico, el del Edén, donde Dios prometió hablar con el hombre allí. Y ese pacto usted sabe que era condicionado. El pacto adánico, el de Adán, donde Dios enviaría a un hombre y lo pondría a gobernar la tierra. El pacto de Noé, noético, ese donde él haría un arca tipo de Cristo para salvar la humanidad. Y luego hizo un pacto con Noé. ¿Qué le dijo a Noé? Que no destruiría pacto. Y fíjese que ese pacto es permanente, no depende, es incondicional, no depende de lo que el hombre vuelva a hacer. El pacto abrámico, está el pacto de Moisés en el Pentateuco, está el pacto de la tierra del hebreo, del pueblo de Dios, está el pacto davídico. Y está el mayor de todos los pactos, el nuevo pacto, el de Jesús, donde un Mesías sería enviado para la redención del pueblo. Así que es importante que usted vaya entendiendo todo esto para que al final, cuando nos vuelen las pelucas ahorita, usted entienda el poder de Dios que va a descender. En la antigüedad, pactar primero era muy común, era parte de la cultura, era un acto serio. Cuando tú pactabas, tú estabas haciendo un acto serio. Y ellos usaban diferentes elementos para pactar. Uno de ellos lo vemos en Génesis 24 y es cuando se juraba debajo del muslo. Pregúnteme, ¿por qué debajo del muslo? Porque estaba cerca de los genitales. Y en ese tiempo los genitales eran muy respetados. Ahora son cuidados por miedo, pero allá era muy espiritual en el Antiguo Testamento. Los genitales era aquello lo que hacía que se pueda procrear una nación, una familia, que quitaba esterilidad. Así que los pactos se hacían debajo del muslo. Tú ponías la mano debajo del muslo, que era lo más cerca a los genitales, y esto hacía que el pacto fuera serio, diga serio. Así que desde la antigüedad Dios le está hablando a la iglesia de lo que es un pacto, de cómo conectarse. Dios le está hablando del protocolo. Ahora bien, llega un momento que Dios se dio cuenta que el hombre era incapaz de cumplir pacto. Dios dijo, no importa lo que yo quiera hacer, la cultura quiera hacer, son incapaces de ser fiel. No pueden, después de la caída del hombre, no pueden retenerse. Entonces él se dio cuenta que el único que podía cumplir un pacto era él. Por eso es que Dios él mismo juró por él mismo. Él no llamó a ti, ni a un sacerdote, ni a un profeta. Él dijo, todos ellos van a fallar. Yo voy a jurar por mí mismo. Solamente soy el único que cumplo aquello que yo pueda decir. Y es ahí donde Dios ve que somos incapaces y él empieza a cumplir. Así que el mismo pacto que Dios hace, escuche la profundidad de esto. El mismo pacto que Dios hace, lo hace en su nombre. Dile al de al lado, ¿tú sabes lo que es eso? Que obligado se va a cumplir. Él no juró por otro, él pactó en su nombre. Y nosotros debemos entender qué es esto. Ahora bien, ¿qué hace un pacto? Va a buscar a la persona de la cual Dios habló y la trae al presente, al cumplimiento de esa palabra. ¿Cuál es la responsabilidad de un pacto? Asegurar generación por generación que lo que Dios pactó contigo se cumpla. ¿Qué hace un pacto? Que si tu abuela dijo que su casa le serviría y nacieron 5 generaciones perdidas, ese pacto va a la voz de tu abuela y empieza a impactar. Ay, yo vine a hablar con la persona correcta. Generación por generación. ¿Qué hizo la venida de Jesús aquí? Traer un pacto tan alto que no le permita al enemigo destruir lo que Dios llamó y limpió. Jesús fue maldito para que tú fueras bendito. Jesús fue herido para que tú fueras sano. Jesús fue y estuvo destruido para que estuviéramos intactos. Jesús lo que hizo fue a validar el pacto de que el Señor dijo en el Edén. Dios quería hablar con el hombre. Ellos no pudieron, trataron de hacer promesa y pacto, pero no cumplieron. Entonces vino Dios antes de la cruz y ya Dios se había crucificado. Entonces vino Dios y dijo, me meto en el escenario porque ellos no pueden. Y déjame entonces sacrificar una parte de mí, bajarla en la tierra como hombre, para que se cumpla lo que yo quería. ¿Qué era lo que Dios quería? Hablar con el hombre cara a cara. Que él no fuera un extraño, que él no fuera alguien detrás de la pared, que él no fuera alguien detrás de una caja, que no tuvieran que entrar los sacerdotes y las campanitas. Él quería hablar contigo y conmigo, cara, repítelo, cara.
El pacto es una garantía de mi bendición. Cuando yo reconozco que Dios hizo un pacto conmigo, yo voy a tener una garantía de mi bendición. Yo no sé si usted conoce la historia del papá de Saúl, pero el papá de Saúl no era un impío. La descendencia del papá de Saúl no era un impío. Tenían conexión con levitas. Así que entonces él parea a Saúl y la primera asignación que se le da es cuidar las ovejas del papá de Saúl. ¿Cuál fue la primera asignación? O sea que desde el principio Dios le está diciendo a Saúl: yo quiero tornar un corazón en ti de servicio, que aprendas a guardar lo que no es tuyo. Yo quiero empezar a decirte, Saúl, que yo necesito que cuides lo que a ti no te pertenece, pero tú puedes heredar. Sin embargo, de ninguna manera él fue a buscar las asnas, él nunca encontró lo que él tenía que encontrar. Y entonces vuelve y viene el aceite sobre él. Entonces mire lo que es un pacto. Mire cómo el cielo trabaja con el pacto. Y yo quiero traer, venga acá Pastor Gabriel y Pastor Efraín. Y yo quiero que usted vea cómo trabaja mirando esto lo que es un pacto. Mire lo que dice la Biblia, segunda de Samuel 9, 1 al 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? No de Saúl. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? La traducción es: no hay nadie en la casa de Saúl que Dios haya pactado y yo traiga memoria hoy. No hay nadie en esa casa que yo pueda validar el pacto que se quedó con el papá de Saúl. Entonces el rey le preguntó, y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba le respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mesibofet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mesibofet. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre. Ahora que usted le va a preguntar esto, ¿usted sabe lo que significa siempre? Pacto. Por eso sus misericordias siempre son nuevas, cada día es un pacto. Escuche: he aquí tu siervo. Y dijo David: no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo para que tú sabes que yo estoy lisiado y tú dices que voy a comer siempre a tu mesa? Fíjate que no le dijo: estarás siempre en el aposento y en el balcón, estarás cuando yo adoro. No, yo te voy a sentar siempre a la mesa. Y yo quiero que usted pueda entender aquí lo que Dios tiene con nosotros. ¿Qué es un pacto? Esto es un pacto. ¿Usted ve lo que hace? Esto es un pacto. Es una palabra que no se va a desligar de ti. Y en el momento que no quieras moverte, el Señor te va a mover. Y en el momento que no quieras, Dios te va a mover. Y en el momento que de repente el pastor Efraín se quiera soltar, el pacto lo va a seguir. Y en el momento que él quiera irse a la calle, el pacto le va a seguir. Y en el momento que él se quiera perder, el pacto lo va a seguir. Y en el momento que el pacto entienda que se puede romper, lo va a traer. El pacto siempre va a dirigir a la promesa. El pacto siempre va a dirigir a la promesa. Cuando tú tienes un pacto, tú estás ligado a una palabra de Dios y nadie te suelta de ahí. Puede ser que tú te pares en un lugar, pero ahí va a estar el pacto. Tú no te vas a mover del pacto. Él se puede mover hacia allá. Él puede correr, pero el pacto lo va a seguir. La palabra lo va a seguir. Por eso hay gente aquí que se ha querido quitar de la iglesia y al medio vuelve y te trae. Por eso hay gente aquí que le ha ido mal y tú vuelves al altar. Por eso hay gente aquí que tú dices: ya no me interesa, y Dios vuelve y te levanta con una canción, te da una palabra en el supermercado, te llama en la calle. ¿Sabe lo que es eso? El pacto te está siguiendo.
Y tú dices, me quito, me quiero ir. Porque la gente que no tiene raíces siempre quiere correr de la iglesia. Yo mido la madurez en la adversidad. Cuando yo tengo un líder que tiene una adversidad y lo primero que dice, yo me voy, tú no tienes raíces. A ti cualquier cosa te puede llevar. Pero el que tiene raíces, pase lo que pase, venga lo que venga, se queda en su casa. Permanece, nadie lo mueve. No las emociones, la presión. Si usted quiere aceite, usted tiene que tener guilla de aceituna. Y la aceituna solamente tiene aceite cuando lo oprimen. Si tú quieres unción, tú te tienes que dejar oprimir, dejar apretar, formar. El pacto camina contigo. Tú puedes querer correr y el pacto está ahí. Cuando Dios tiene un pacto contigo, Dios te va a guardar. No importa lo que tramen, Dios te va a proteger. Venga el COVID, no te va a matar. Venga la crisis, no te va a acabar. Tú caminas con un... ¿Y qué le dijo David? No, yo necesito, Mesibofet, que tú entiendas que yo voy a hacer memoria. Fíjate que no le dijo, yo estoy haciendo memoria, pacto contigo para siempre, por tu papá. Le dijo, lo voy a hacer en honor de Jonatán. Porque Jonatán representaba la conexión al padre de Saúl. Un hombre trabajador que respetaba. Y fíjese que se había acabado todo. Escuche bien lo que es un pacto. Necesito que usted entienda. Jehová desechó a Saúl, pero cumplió el pacto de David sobre la descendencia de... Desecharon a Saúl, lo sacaron del escenario. Pero yo necesito que usted entienda que el nieto de Saúl estaba sentado en la mesa del... Los pactos son inamovibles. Cuando Dios dice que lo va a hacer contigo, te va a probar, te va a apretar, te va a procesar. Ay, pastor, eres por mí, que yo estoy en un proceso. Yo lo que te puedo decir es cómprate 3 cajas de confeti que vas a celebrar en meses. Porque todo lo que Dios procesa lo bendice. Todo lo que Dios tritura lo multiplica. Cada proceso de tu vida tiene una gloria. Pero ya aprendí que todo lo que Dios permite de verdad obra. Lo tenemos que entender. Entonces algo aquí que pasó que me sacudió. ¿Cómo es posible esto? El muchacho, él le hace memoria, lo sienta en la mesa. Y entonces el Señor me lleva hacia atrás y me dice, déjame explicarte por qué en la mesa. Recuérdate que David fue concebido en pecado. Así que David no tenía derecho de sentarse en la mesa con sus hermanos. Se lo enseñé acá. Entonces David sabe lo que se siente, que a ti te rechacen y no te sientan donde tú vas. Fíjate que él decía, aderezan mesa en presencia de mis angustiadores. Eso lo decía David. Y yo me imagino a David diciendo, el muchacho es lisiado, su abuelo lo hizo mal. Alguien lo tuvo que burlar. Alguien tuvo que decir, mira dónde terminó la descendencia de Saúl. Míralo como está en Lodebar, en la peor ciudad, donde está la pobreza, la basura. Y él dice, ven que te voy a sentar a la mesa. Y él dirá, pero ¿por qué en la mesa? Lo que pasa es que tú eres impedido, pero en la mesa no se ve. En la mesa nadie va a ver que tú eres impedido. En la mesa nadie va a ver que eres lisiado. De la cintura para arriba te vas a ver igual que todo. Voy a hacer memoria del pacto. Te voy a sentar, nadie va a ver tu mirada. Escuche, nadie va a ver tus piernas. Dios es experto con el pacto de cubrir lo que a ti te avergüenza. El pacto cubre lo que tú entiendes que no te completa. Es que no sé hablar y el Señor viene y te pone el Espíritu Santo y empiezas a hablar. El pacto hace que el que no tiene energía la tenga. Siéntalo a la mesa. Devuélvele la estima, que vuelva a creer. Y todos los que entren, cuando lo vean, se sorprenderán. Y nadie verá que él es lisiado, está sentado al mismo nivel que los demás. El mantel cubre lo que a él le daba vergüenza. Yo me imagino a Mesibofet con sus piernitas lisiadas, sentado en la mesa y verse intacto. Y que vengan los zapatras, los adoradores. Y fíjese que David le dijo, te sentarás conmigo. Que entren todos y te vean sentado y el rey al lado. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que David tenga a alguien de la descendencia de Saúl aquí? ¿Por qué? Dígale al de al lado, porque había un pacto. Hay una generación que Dios siempre va a honrar. Por eso nosotros no podemos menospreciar la oración. Creer en la palabra de Dios, aunque no la quieran anular, es el poder más grande.
conectarnos a la palabra para conocer qué pacto es conmigo. Obedecer a Jesús es la garantía de la gloria de Dios. No se trata de lo que tú ves, se trata de lo que Él dijo. Todo fue hecho, todo está hecho. Yo no sé qué te falta por ver, no lo sé. Yo no sé qué te prometió Dios que tú no lo ves todavía. Pero lo que tú debes preguntarte es si lo que te falta está condicionado a ti. Porque quizás estás esperando algo que se supone que tú seas el colaborador. Y si tú no eres colaborador, no lo vas a ver, pero no porque Él es infiel. Hay dos pactos. Tú tienes que preguntarte qué falta en mi vida. Pregúntate si tú atrasaste el camino al cumplimiento de ese pacto.